En el ámbito de la filosofía moral y política se estila mucho contraponer constructos teóricos. Y yo voy a hacer algo de eso también hoy. Y voy a contraponer a Aristóteles a la modernidad y a la posmodernidad. Pero no con intención de hacer un ejercicio de erudición, que no es necesario, ni tampoco puedo ser yo quizá el más competente para hacerlo, sino porque es bueno que Aristóteles lo asentemos hoy sabiendo cómo estamos hoy, claro. Y lo primero que cabe decir es que el planteamiento de Aristóteles en cuanto a política se refiere, pues ha tenido siglos de proyección a gran escala y que en un momento concreto del tiempo, en un momento histórico, con la irrupción de la modernidad, pues se puso en crisis. Y alguien puede decir, y ahora en la posmodernidad cabe Aristóteles, como diría el profesor Carlos Thibaut, ¿cabe Aristóteles? Pues él no lo hacía como pregunta, lo hacía como afirmación. Cabe Aristóteles bajo unas premisas que suponían, en su caso, a mi modo de ver, desnaturalizar al propio Aristóteles. Pues si a eso vamos, no cabe Aristóteles. ¿Qué es como decir? Si buscamos que Aristóteles diga lo que queremos escuchar hoy, quizá no escogemos al interlocutor más adecuado. Pero eso no obsta para que podamos acudir a Aristóteles e incluso fijarnos en un cierto o matizado retorno a Aristóteles, que es como decir un resurgir del aristotelismo y algunos dirían del neoaristotelismo. Del neoaristotelismo hablaremos seguro el próximo curso, porque habrá alguna sesión que yo pudiera estar aquí con todos los presentes y con todos los que nos siguen desde el otro lado. Y sí que me gustaría hacer alguna reflexión sobre la posmodernidad y Aristóteles o la recepción en la tardomodernidad, que diría el profesor Ballesteros, de la figura de Aristóteles. De Aristóteles hemos hablado en distintas sesiones anteriores y hay un aspecto que convenía cerrar, al menos como curso académico del Ateneo, en cuanto a la Escuela de Filosofía se refiere, convenía cerrarlo en clave política. Y como es natural, estamos al margen de elecciones pasadas y elecciones futuras. Es un capítulo que no entraba en nuestros cálculos. Yo quiero reconocer que cuando sucedió lo que sucedió en estas elecciones últimas del 28 de mayo, tuve la percepción de que algo muy importante iba a pasar en cuanto a adelanto electoral. Adelanto en torno al mes de septiembre u octubre, pensando que en el Ecuador de la presidencia española de la Unión Europea, pues era un momento, digamos, para celebrar elecciones y para hacerse imprescindible quien se vuelve a presentar, en este caso, el presidente del gobierno. Y por un momento miré el calendario, lo que suponía hacer el recuento de 54 días y pensé, por un momento, si convoca elecciones, podría ser el 23 de julio. Pero lo descarté rápidamente porque el 23 de julio no era un día para celebrar elecciones. Bueno, pues vamos a tener elecciones ese día y hay mucho que hablar también sobre ello, pero no es mi propósito en esta sesión, como se pueden ustedes imaginar. No estoy aquí para hablar de las próximas elecciones. Sí que quiero hablar de qué nos inspira Aristóteles en su política, en su obra política. Y lo primero que quiero decir es que para Aristóteles la política es la disciplina suprema, es un arte arquitectónico. Lo expresa perfectamente en su Ética Nicómaco, en su libro sexto, cuando plantea distintos saberes que se aproximan a la totalidad, entre los que menciona la dialéctica, pero en un momento dado se refiere a la política como la disciplina por antonomasia. Y a mí eso me hace repensar muchas cosas. La primera de ellas es el respeto que para Aristóteles implicaba la acción política. Y subrayo, la acción política. Porque para Aristóteles, y aquí viene lo que nos interesa a nosotros, para Aristóteles la decisión política es una decisión previa deliberación.
pero es una decisión, y aquí viene lo más importante, que se convierte en acción. Es decir, que tiene un correlato práctico inmediato, que sirve para mejorar la vida de los ciudadanos o para empeorarla, pero que tiene una constatación práctica ineludible. Por tanto, la política para Aristóteles no es un constructo teórico, no es un modelo de contraposición de teorías. Aristóteles tenía la tendencia a erigirse como el referente último de su momento histórico. Es decir, él apelaba a quienes eran sus fuentes predecesoras y él se situaba como la culminación. Pero nunca hizo eso en el ámbito de la política. Lo hizo en otras disciplinas, pero no en el ámbito de la política. Como decían los antiguos, como decían los que nos precedieron, es una expresión muy aristotélica, para luego situarse él en la cumbre. Hegel hará eso mismo en la modernidad. Por tanto, quienes descubren en Hegel pues, el auténtico modelo de modernidad, como si fuera un rupturista, pues Hegel hizo en realidad lo mismo, de forma muy análoga a lo que planteó Aristóteles. Pero en el ámbito político, Aristóteles no se erigió en la cumbre. ¿Por qué? Porque tenía unas pretensiones, vamos a decir, mucho más prudentes. No digo modestas, mucho más prudentes. Porque prudencia, como diría Piero Bank, prudencia es el concepto clave de la filosofía práctica aristotélica. La filosofía moral y, desde luego, la filosofía política. ¿Qué busca Aristóteles a través de la política? Pues busca hablar de una noción que es absolutamente esencial, que es la noción de gobierno de una ciudad. Aristóteles tiene claramente en la ciudad griega, en la polis, la destinataria de sus enseñanzas y de sus proyecciones políticas. Una ciudad que tiene unos límites tasados, que tiene un contingente poblacional limitado y que tiene sobre todo una independencia respecto del exterior. Es decir, que la autarquía es viable. Y precisamente porque hay autarquía, hay también autonomía, capacidad de normativizarse, de erigir normas y leyes. Es muy importante esto último. Para Aristóteles, lo más importante que quería resaltar también es el trasfondo antropológico de su política. Y el trasfondo antropológico, como ha desarrollado el profesor don Pedro López en su obra, que hemos participado los dos, pero él con un papel muy activo en el Manual de Antropología para andar por casa, pues la antropología es, digamos, la disciplina que guía las reflexiones filosóficas en nuestro tiempo. Bueno, pues la política de Aristóteles es una política que tiene evidentes raíces humanistas o raíces basadas, digamos, en la antropología, es decir, en cómo es el ser humano. Y no solo cómo debería ser, sino cómo es en realidad. Aristóteles va a preconizar la sociabilidad natural, que es como decir que la vida en sociedad no presupone un conflicto previo. No hay una guerra previa o una guerra en el horizonte, sino que el ser humano es un ser social, es un ser político y es un ser que habla, es decir, que comunica, y a través de su comunicación puede eventualmente convencer a otros. En contraste a este planteamiento, en la modernidad, el filósofo político Thomas Hobbes se referirá
en el prólogo de su obra De Cive, El ciudadano, se referirá a dos tendencias que hay para hacer una genealogía de la política. La primera es la que sostiene un autor como Plauto, que dice que el hombre es un lobo para el hombre. Y él la va a asumir después íntegramente en el Leviatán. Pero en el De Cive habla también, como una referencia en su obra para la modernidad, habla de Séneca, que consideraba que el hombre es sagrado para el hombre. Bueno, pues de esas dos tesis, Aristóteles no se escribiría ninguna de las dos propiamente, pues de esas dos tesis, digamos que vienen de la edad antigua ya tardía, pues en el caso de Hobbes va a asumir literalmente que el hombre es un lobo para el hombre. Para Aristóteles no hay en ningún caso un tránsito de estado de naturaleza a estado de civilidad. La civilidad nos preexiste a nosotros, es constitutiva. Vivimos en sociedad, nacemos en sociedad. No decidimos entrar en sociedad, no elegimos entrar en sociedad, sino que formamos parte con natural con una sociedad. Dice Aristóteles en un fragmento que se ha hecho célebre del primer libro de la Política: la razón por la cual el hombre es un ser social más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario es evidente. La naturaleza no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores. Y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Bueno, pues tenemos, sin lugar a dudas, un fragmento ciertamente significativo. Y es mucho más rico de lo que pudiéramos pensar en un primer momento. De entrada, Aristóteles parece presentar al hombre como un animal, entre otros, si acaso más social que otros, que también muestran signos de sociabilidad. Pero para probar su tesis pone en juego un argumento cualitativo, y eso es lo más importante, que extrae de la experiencia. A saber, solo el ser humano entre los demás animales está dotado de palabra. Aristóteles insiste, no solo de voz, sino de palabra, y subrayamos lo de palabra. La diferencia entre una cosa y otra la deja bien clara el texto que hemos leído. Mientras que la voz permite únicamente comunicar estados subjetivos de placer y dolor, la palabra permite la manifestación de contenidos y valores objetivos, relativamente independientes de nuestras disposiciones anímicas. Y esto, justamente, la posibilidad de establecer una comunicación basada en contenidos y valores de los que todos podemos participar, es lo que funda la especificidad de la convivencia humana. ¿Y cuál es la especificidad de la convivencia humana? La posibilidad de desarrollar a gran escala un entramado de obligaciones mutuas. En nuestros tiempos posmodernos diríamos un entramado de exigencia de derechos. ¿Y quién exige más derechos? Pues quien puede, quien le dejan, etc. Diría la filósofa posmoderna Iris Marion Young que la democracia, si quiere subsistir a tantas oleadas de cambio, ha de, digamos, distribuirse en grupos reivindicativos. Grupos de cualquier etiología, de cualquier etnia, de cualquier
preferencia sexual, etc. De cualquier franja de edad, etc. Aristóteles estaba especialmente lejano de ese planteamiento rupturista, de ese planteamiento lobista, diríamos hoy. Y sobre todo, Aristóteles no quería hacer descansar en los sentimientos la base de la convivencia humana. Siglos más tarde, David Hume, en La irrupción de la modernidad, planteará que toda convivencia humana se basa estrictamente en consideraciones de simpatía. Hoy diríamos, de forma popular, de forma muy sencilla, el chascarrillo de pues estoy contigo porque me caes bien, o no estoy contigo porque me has dejado de caer bien. Pues Aristóteles quería incorporar contenidos valorativos objetivos y no meramente sentimentales para poder fundar una convivencia. Todo lo contrario de lo que sucede en nuestro tiempo. Es decir, si Hume remite la causa de la sociabilidad a un único principio de simpatía, que actúa diversamente entre los hombres y en los demás animales, Aristóteles daba a entender una peculiaridad de la comunicación humana, que no se aprecia del todo cuando fijamos nuestra atención exclusivamente en los sentimientos, sino más bien cuando advertimos los contenidos objetivos o valorativos que articulamos mediante la palabra. Con ello no restamos importancia a los sentimientos, sino que más bien dirigimos la atención al contenido valorativo del que son portadores. Pues si la comunicación específicamente humana resulta en definitiva posible, es porque el animal dotado de logos es un animal dotado de razón, no circunscrito únicamente a la esfera de la simple afección, sino capaz, entre otras cosas, de reconocer sentido y valor en sus sentimientos y articular la convivencia en torno a la objetivación de tales valores. Hablaremos entonces del sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, que, como dice Aristóteles, fundan la casa y la ciudad. Según esto, casa y ciudad, es decir, toda convivencia específicamente humana, genera, instaura una comunidad ética. Y eso implica apelar al carácter moral del vínculo social. ¿Y qué sucede en nuestro tiempo? Pues sucede algo bastante singular frente a Aristóteles. Sucede que desde la política se puede, digamos, enfatizar en el despliegue a gran escala de los instintos más primarios de los ciudadanos. No solo de los sentimientos de amor-odio, que también, y se puede generar una auténtica polarización, sino que se puede, digamos, cultivar el trato con el electorado en clave de satisfacer o de atender supuestas preferencias instintivas. No es esa la definición aristotélica del hombre como animal social y político, que, por cierto, no es una mera observación empírica, mediante la cual consignamos la inclinación que manifiestan los humanos a asociarse con sus semejantes. Es decir, Aristóteles no era un naturalista ajeno a la razón que interfiere e interviene en la naturaleza. ¿Por qué? Porque Aristóteles asumía un concepto teleológico de naturaleza, es decir, un concepto finalista. Y ese concepto finalista, en el ámbito político, tenía su asiento natural en el bien común. El bien que beneficia a todos los miembros de una comunidad política. El bien que es difusivo. El bien que no es de suma cero, es decir, que a unos favorece y a otros perjudica. El bien que engrandece. El bien, como decía yo mismo en alguna conferencia anterior, el bien que ennoblece. Porque dejarse llevar por la utilidad no es propio de hombres magnánimos y libres.
Alguien puede decir, un momento, pero libres tiene un sesgo muy peculiar en Aristóteles, porque había esclavitud, y una esclavitud absolutamente asumida como de lo más natural. Es singular. Bien, pues la esclavitud pervivió durante siglos. Y no ha sido fácil, digamos, sustraernos a su influjo. Y en nuestro tiempo, que parece que ya estamos vacunados de protección o de cubrimiento de ciertos aspectos lesivos de la esclavitud, no, en nuestro tiempo pueden emerger otro tipo de esclavitudes de toda índole, incluso esclavitudes étnicas a gran escala, cuando desde ciertas naciones se menosprecia profundamente a los que viven pues justamente después de, o al otro lado, de unas murallas naturales, de unas cordilleras o de un río o de lo que sea. Hablar de esto hoy, precisamente con la crisis pues de enorme magnitud humana, ecológica, etcétera, que tenemos con la guerra de Rusia en Ucrania, me parece que es muy pertinente, porque era una guerra donde se estaba diluyendo el interés social en Europa por el tema, y hoy aparecía en la prensa que había una contraofensiva ucraniana y que Rusia guardaba silencio. Bueno, pues el silencio ha sido pues una acción presumiblemente pues de auténtico sabotaje y que está generando pues daños incalculables cuando se puede, digamos, cuando se vuela literalmente una presa hidráulica como la que en estos momentos afectaba al río Dnieper. Sigo comentando a Aristóteles. Todos los que se preocupan por una buena legislación indagan sobre la virtud y la maldad cívicas. Así es evidente que para la ciudad que verdaderamente sea considerada tal, y no solo de nombre, debe ser objeto de preocupación la virtud, pues si no, la comunidad se reduce a una alianza militar que solo se diferencia especialmente de aquellas alianzas cuyos aliados son lejanos. Y la ley resulta un convenio y, como dijo Licofrón el sofista, una garantía de los derechos de unos y otros, pero no es capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos. Pues es una frase antológica, extraída del libro tercero de la política, donde vemos en estos momentos pues, que la ley es un artificio del poder político, que se basa en un supuesto convenio, más bien en un acuerdo aritmético de democracia aritmética, mayoritaria aritmética, que es como decir, tengo los apoyos, lo convierto en ley, no tengo los apoyos, los busco hasta conseguirlos. Y por otra parte, la ley puede ser para algunos eminentemente garantista. Garantista es que el supuesto yo sin trabas que emerge desde la posmodernidad vea la luz. Pero eso, como diría Aristóteles, no hace a los ciudadanos buenos y justos. Los hace falsamente autónomos. Porque en el fondo van a depender, como no podía ser menos, de ese aparato estatal que supuestamente se compromete a garantizar salud, bienestar y felicidad. No es posible leer hoy estas palabras, ver hoy estas palabras, escucharlas, sin vernos retratados en ellas y sin advertir cuánto nos separa de Aristóteles. Pues él da por hecho que no puede haber comunidad política si en la misma organización social no se asume de manera expresa el carácter intrínsecamente ético de toda convivencia humana. El político, en efecto, no puede desentenderse de la virtud cívica, no puede ignorar qué acciones y prácticas hacen del hombre un buen ciudadano. Y en la medida en que aceptamos la caracterización del hombre como un animal político, tal cuestión no puede separarse tampoco de la cuestión ética, que se interesa por qué es lo que hace de un hombre un buen hombre. Y conviene aquí hacer un matiz, y es que Aristóteles no establece una identidad perfecta entre el buen hombre y el buen ciudadano. Dice Aristóteles, la virtud del ciudadano es relativa al régimen. Por tanto, si hay variedad de regímenes, hay distintas virtudes del ciudadano.
Sin embargo, la del hombre es una sola. Segunda matización. Todos los ciudadanos deben tener la virtud del régimen, pero no todos son por ello necesariamente hombres buenos. Además, la misma virtud del ciudadano dependerá de la función que toque realizar a cada uno. Tercer matiz. Al menos el gobernante ha de ser buen hombre, porque necesita prudencia. Y con ella van las demás virtudes. Pero no todos los ciudadanos son gobernantes. Antes bien, en los ciudadanos se elogia el que sean capaces de mandar y obedecer bien, mientras que en los gobernantes, el gobernar. Y me quedo con esto último. Sin embargo, cuando hablamos de gobierno, de hombres libres, no aprende a gobernar quien no ha aprendido a obedecer. Y desde este punto de vista, la virtud del gobernante, que identificamos con la del hombre bueno, supone la del gobernado. Como vemos, no es fácil de seguir el léxico aristotélico, no se sigue tan bien como el de otros autores, el caso de Platón, a través de los diálogos famosos, pero sí que es verdad que es muy enjundioso este último parágrafo de la política de Aristóteles. Porque en el fondo lo que plantea es que la identificación, si la hubiera, entre el buen hombre y el buen ciudadano, se da por antonomasia en el gobernante. O dicho de otro modo, en el buen ciudadano y el buen hombre no hay una identidad perfecta, porque para Aristóteles hay una concepción funcionalista. Pero no así en el caso del gobernante, que es el arquetipo de virtudes. Comentaba don Vero López en la presentación que Aristóteles, eso sí, en los últimos años, se dedicó más a tareas descriptivas, es decir, menos filosóficas, a tareas de descripción de constituciones, de regímenes políticos. Y mencionó una expresión que es prototípica en nuestro tiempo y que es muy actual, rabiosamente actual, que es la expresión de que la democracia, dejada a sus impulsos, degenera en demagogia. Bueno, pues esta afirmación hay que retenerla, porque es absolutamente perentoria sacarla a colación en un contexto como este. La democracia en nuestros días, si no se cultiva, si no se forma el carácter de los ciudadanos y por elevación de los gobernantes, degenera en demagogia. O en un ejercicio de mera supervivencia, o en un ejercicio de resistencia, como queramos llamarlo, pero no en un ejercicio laudatorio. No en un ejercicio de servicio a la comunidad política, sino más bien de instrumentalización, de utilización de la influencia del gobierno para rediseñar una sociedad, para reconfigurar una sociedad o simple y llanamente para seguir por la táctica de ganando tiempo, pues un periodo más que me permita pues, seguir disfrutando de los beneficios privados que proporciona todo ejercicio de poder político, que también los proporciona. Para Aristóteles, la nobleza debería encarnarse y proyectarse particularmente en el ámbito político. La nobleza significa una visión magnánima de los acontecimientos, que ve a los demás no como oportunidades para sacar rédito, para subir cotas de popularidad, sino que ve a los demás como mecanismos de poder. Que ve a los demás incluso como instancia para rebatir, para plantear todo tipo de revancha o vendetta por algún supuesto agravio anterior. Es decir, en estos momentos corremos el riesgo de que se difumine la acción política en el sentido más noble de la expresión. ¿Y qué diferencia hay entre la política de los antiguos y la política de los modernos? Pues hay una diferencia, y esta es a favor nuestro, y es que a través de la democracia, como no se entendía por parte de los antiguos,
la democracia, digamos, masiva, de sufragio universal, se puede propiciar una alternancia en el ámbito político, se pueden exigir responsabilidades, no de un modo directo, pero sí indirecto, a quienes ejercen responsabilidades políticas de cualquier signo y condición. Es decir, tenemos en nuestra mano un cierto margen de discrecionalidad que los antiguos carecían de él. ¿Y qué nos queda de los antiguos o qué nos queda de Aristóteles? Nos queda un maravilloso legado, que es el de forjar el carácter de un ciudadano, el carácter de una ciudad entera, a base de la pervivencia de las buenas costumbres. ¿Y cuál es la principal buena costumbre que hemos de atesorar? La educación del carácter. Esa educación es la que va a forjar lo que llamaríamos hoy grandes líderes, grandes decisores, grandes influyentes o influencers sobre su sociedad, comunidad de vecinos, asamblea, universidad, organización empresarial, etc. Pero hay un riesgo en este planteamiento también. Y el riesgo es buscar una oportunidad mejor que puede llegar, pero que no la veamos nosotros, y esperando esa supuesta llegada o esa inminente llegada, permanecer pasivo, permanecer expectante. Poco puedo hacer, espero que las cosas vayan mejor en el futuro, pero no tanto por mi implicación, sino porque soy optimista por naturaleza y las cosas irán a mejor. Ese no es el planteamiento adecuado. Es decir, la libertad, la auténtica libertad, incluso como preconizaba en el Ateneo de París Benjamin Constant, la libertad de los antiguos es una libertad, al modo como lo entiende Aristóteles, una libertad donal, es decir, que da, que se sacrifica por los destinos de su ciudad, que no permanece ajena, inerme, indiferente, sino que se implica hasta el final y no hace un cálculo de utilidades, no hace un cálculo de coste-beneficio para tomar una decisión, sino que antepone el nosotros al yo. Ese es el modelo, ese es el legado que Aristóteles nos puede proyectar hoy. Frente, como diría Benjamin Constant, a la libertad de los modernos, esa libertad que busca no interferencias, esa libertad que busca que cuando llamen por la noche a mi domicilio, pues sea el lechero o sea el sereno, diríamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero que no sea alguien que venga a decirme lo que yo tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo. Es verdad que existe una delgada línea roja entre propiciar el bien común e interferir en la vida de personas concretas. Pero sin lugar a dudas, la apuesta por la magnanimidad es la apuesta de que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son aquellos que en definitiva se convierten en actos de servicio desinteresado. Y ahí el ámbito político es el ámbito por excelencia del servicio y de resolver en menos tiempo lo que otros profesionales tienen o tenemos mucha más dificultad de gestionar. Por tanto, un voto de confianza a la acción política, no a la teoría política, no a la teoría del acceso y conservación, o en su caso pérdida del poder, sino a la acción política, a la acción altruista, a la acción desinteresada, que busca y que ve personas y no oportunidades de negocio o no oportunidades para alcanzar un determinado rédito electoral. Es difícil, no es tarea ni mucho menos sencilla, pero en nuestra mano, con nuestro compromiso cívico y desde un lugar tan paradigmático como es el Ateneo Mercantil de Valencia, considero que es un escenario propicio para fundar la política sobre bases inquebrantables. Ese es mi objetivo, espero, a través del coloquio,
responder a cuestiones que se planteen. Muchas gracias. Estupendo, vamos a iniciar el coloquio y en primer lugar pues, tenemos en el chat ya gente que nos hace algunas preguntas, pero antes tienen la palabra los que estamos aquí presentes. Jesús, ¿tenemos micrófono? Pues a este caballero que quiere preguntar. No, todavía no. Ahora, me parece. ¿Se oye? Ya, sí. Un ciudadano medio tiene la capacidad de actuar moralmente de manera magnánima y buena cuando el poder le está educando mal, cuando el poder le está educando mal, o sea, cuando el sistema le está educando mal, es capaz de encontrar lo bueno que en sí. ¿Se ha oído? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Sin lugar a dudas, hay una auténtica carrera de obstáculos en nuestro tiempo para actuar bien, para portarse bien, para comprometerse con el tejido cívico, para tener miras altruistas. Parece que es una osadía, parece que es incluso algo temerario, parece que es algo fantasmagórico y que lo propio es buscar el propio interés como hace pues, la mayoría. Pues en ese contexto, más que considerar que la apuesta por la bondad cívica es un modo de estupidez, es un modo de imbecilidad, más bien hay que decir que es un auténtico desafío y que supone de entrada en el ámbito retórico-político, subrayo aquí ahora retórico, comenzar a llamar las cosas por su nombre. Creo que es uno de los aspectos esenciales. Porque el gran problema que tenemos hoy, a mi modo de ver, es la manipulación. Una manipulación donde esencialmente lo bueno acaba oscureciéndose, acaba pervirtiéndose y lo malo goza de buena salud. Pero es una salud efímera, por supuesto, como el concepto de salud que es un concepto efímero. ¿Por qué? Pues que, como antes decía, por los frutos pues podemos conocer a cada quien. Y al final se supone que el tiempo va poniendo como juez implacable a cada uno en su sitio. Tenemos mucho que aportar, mucho que construir. Y por otra parte, no podemos quedarnos, digamos, paralizados por pequeñeces, que en ocasiones son pequeñeces o son, dramatismos en los que nosotros mismos podemos incurrir. Creo que es muy prudente ponerse a trabajar, pero no en solitario. Trabajar con la alianza continua, reiterada, de personas que piensen como nosotros y de luchar por defender nuestros ideales y saber comunicarlos. Por tanto, la buena política es una buena retórica política también la que viene de la mano. Y la formación en oratoria, la formación en escritura, es una formación que es consustancial con la acción política. Y cuando desde muchos partidos políticos se hace un ejercicio de desdén respecto de la formación, pues se incurre en un error de bulto, en un error de grueso calibre. Y el resultado es que quien toma decisiones y gestiona cuantiosísimos presupuestos, pues no necesita formación, aparentemente, sino necesita una buena imagen física. Pues evidentemente eso acaba viniéndose contra quienes promueven determinados candidatos que luego, como es natural, dan de sí lo que dan de sí. Coraje cívico, fortaleza, no allanarse, no amilanarse y, por supuesto, ir conjuntamente con otros. Un tema, gracias Inés, un tema que se me ocurre con el desarrollo, vamos, lo que has comentado de Aristóteles, que es impresionante, realmente es su capacidad de bien y de virtud. ¿Hay alguna relación en la cual nos muestre si el cristianismo en su comienzo tomó ya ideas de Aristóteles o hasta posteriormente nos empezó a recuperar todo ese bagaje que hay en Aristóteles? Tienes que, vamos, yo creo que se me ocurre lo primero, es decir, bueno,
el cristianismo en sus comienzos, o sea, ahí tenía una base importantísima. Bueno, de la convivencia de judíos y griegos tenemos abundantes testimonios en el Nuevo Testamento, y de profundización en el helenismo, en la filosofía, pues lo tenemos a partir de San Justino, principalmente, también San Irineo, ¿no? Y sí que es verdad que hay un legado que en el medievo principalmente se desarrolló a gran escala a través de Santo Tomás, porque apareció como el filósofo. Aristóteles era el filósofo por excelencia, el filósofo que hablaba de cualquier tema, que trataba cualquier tema, y que era un referente. Bien es cierto que pasó por momentos de oscuridad y que ha habido todo tipo de interpretaciones posteriores al aristotelismo que han, digamos, depauperado a gran escala el aristotelismo, pero eso no empece para considerar que Aristóteles ha podido proyectar una gran influencia sobre no tanto sobre los primeros cristianos, sino sobre los primeros siglos del cristianismo. Y bueno, y también nos puede interpelar hoy y ahora como estamos tratando de justificarlo. Muchas gracias. Ahí vas, allí. Yo abogaría también, cuando se hacía mención a si un ciudadano medio puede aspirar a ser un buen ciudadano teniendo en cuenta el mal ejemplo de los políticos, y la respuesta sobre lo que debemos hacer, abogaría también por recordar que hay no pocos, aunque quizá no pueda haberlos más, ¿no? Posibilidades de representación que no son solo la de sentirse representado en el Parlamento, por ejemplo, asociaciones, agrupaciones, etcétera. Y en este ámbito de representación en el que se mueven diferentes personas, sí que me doy cuenta que muchas veces lo que ocurre es que se anclan, se cierran demasiado en sus posiciones. Lo digo porque el ponente comentaba reunirnos con personas que piensan como nosotros. Sí, pero muchas veces esas personas que piensan como nosotros al final constituyen centros cerrados de reproducción de pensamiento único también. Entonces son muchas veces, lo digo, no es que tenga mucha experiencia, pero en fin, una poquita, muchas veces lo que hacen es reproducir bloques cerrados como pequeñas bombas de pensamientos cerrados. Entonces, en ocasiones lo que hacen es imposibilitar esa comunicación y esa apertura. Es decir, está muy bien que nos reunamos o que utilicemos los centros intermedios de representación, los vehículos, pero que seamos dinámicos y que procuremos estar replanteándonos todo el tiempo, también como ciudadanos, claro, nuestras propias creencias o nuestros conocimientos, mejor dicho. Pues muchísimas gracias por esta matización que me hace usted, y que en el fondo quizá yo no me he expresado bien con anterioridad o he dejado un margen de ambigüedad. Quería decir que cuando alguien asume un proyecto político no puede hacerlo en solitario, porque sería quimérico, sería fantasmal, no tenía ningún sentido. Y debe estar con personas que supuestamente le apoyen en esa iniciativa. Pero eso no quita en ningún caso que no tengamos capacidad de diálogo con personas que están en las antípodas de nosotros y que podamos aprender del que está aparentemente más lejano. Voy a contar una confidencia, ahora que nadie nos oye. Yo tengo 30.000 seguidores en LinkedIn. ¿Piensan los 30.000 como yo? Seguro que no. Si tuviera que cerrar el círculo respecto de personas que pueden pensar como yo, pues evidentemente me quedaba solo. Es decir, que el diálogo y compartir aventuras de la vida se puede hacer con personas con las que sumamos y a veces multiplicamos. Personas que no necesariamente piensan como nosotros, ni tienen por qué pensar como nosotros, ni nosotros tenemos por qué pensar como ellas. Es decir, que todos podemos ir sumando en paralelo. Pero sí que es verdad que para algunas iniciativas de gran calado, pues obviamente tiene que haber una comunidad, y esa común unidad pues implica pues un proyecto, y cuando no hay un proyecto, pues evidentemente los inicios resultan pues no consolidables en el tiempo. Pero ese es el matiz que conviene hacer.
De ahí no nos lleva ni mucho menos al encapsulamiento afectivo, al querer mirar con desdén a los que no piensan como nosotros, al despreciarles incluso, y mucho menos a discriminarles, mucho menos. Tenemos, por supuesto, que estar muy abiertos a aprender incluso de los que aparentemente no tienen mucho que decirnos, pero que la experiencia de la vida, al menos a mí, me lleva a la humildad y, por otra parte, a aprender incluso de interlocutores a los que no les tomaba con una consideración muy expresa, pero que luego me lleva la vida a no despreciar absolutamente a nadie. Porque ¿quién soy yo para despreciar a alguna persona como si alguien estuviera por debajo de mí, bajo ningún concepto? ¿Alguna ¿Más otra preguntas? pregunta? Sí, hay. No sé si el concepto de ciudadanía de Rousseau puede ser heredero del concepto de ciudadanía en Aristóteles, pero aplicándolo a la sociedad moderna en la que tuvo que hacer sus intervenciones Rousseau, era necesaria una adaptación del concepto de ciudadanía. Y Rousseau enuncia las leyes civiles como una forma de armonía social, pero también enuncia las leyes penales para controlar los excesos o las deficiencias o el mal en sí social. ¿Qué piensa Aristóteles de las leyes penales? Muy bien, pues muchas gracias por esta pregunta que tiene muchísimo trasfondo y tiene varias ramificaciones que voy a intentar responder con celeridad, pero siendo consciente también de las limitaciones de tiempo que tenemos. Aristóteles no es ni mucho menos precursor de ninguna doctrina penalista, en ningún caso. Lo cual no significa que Aristóteles no fuera realista y no fuera reconocedor, pues, de las limitaciones de llegar a acuerdos entre personas, entre clanes, entre ciudadanos, etc. Pero lo que sí que está claro es que Aristóteles, vamos a decir, reivindicó una doble manifestación de la justicia. La justicia entre particulares y la justicia de la polis para con los ciudadanos. Y la justicia entre particulares, la llamada justicia conmutativa, era la antesala de la otra justicia. O dicho de otro modo, no podemos entender la justicia si primeramente no la introducimos en el acervo de las interacciones entre particulares. A partir de ahí hablaremos de la llamada justicia distributiva. Hoy en día hablar de justicia y justicia distributiva es una tautología, porque todos entendemos justicia como algo ajeno, como algo que es de carácter concesional, que es como decir, los poderes públicos conceden justicia, nos conceden justicia en clave de derechos. En el ámbito aristotélico, en el pensamiento aristotélico, es totalmente ajeno. Justicia es justicia conmutativa entre particulares, entre iguales, y justicia distributiva. Luego, en cuanto a Rousseau, Rousseau es una rara avis en todo su planteamiento vital, existencial, filosófico, etc. Pero hay un aspecto que le aleja profundamente de Aristóteles. Y es, sin lugar a dudas, su doctrina de la voluntad general. Doctrina de la voluntad general que en ningún caso cabe en Aristóteles, cabe en el pensamiento aristotélico. Una voluntad general que incluso puede tener un carácter monolítico, si hace falta, que se imponga sobre las voluntades particulares. Ese planteamiento en Aristóteles no existe, no se da, no hay paralelismo. Y por otra parte, Aristóteles no asume, como antes decía, que existe, digamos, un buen salvaje, que existe un inocente individuo ineducado y que las instituciones le han pervertido. No. Para Aristóteles hay una sociabilidad natural y, por tanto, no hay un estado civil posterior al estado de naturaleza. Un estado que para Hobbes era ominoso y para Rousseau era incluso pues, un lugar, digamos, de belleza, un lugar de serenidad, de mansedumbre, que es como decir, las instituciones, la tecnología, diríamos en nuestro tiempo, nos ha hecho peores.
habría que volver a un primitivismo. Ese no es el planteamiento de Aristóteles, sin perjuicio de que, como es natural, pues el propio Rousseau conociera, no profundamente, pero conociera, como es natural, la filosofía medieval y, por tanto, conociera lo que de Aristóteles se decía en el ámbito medieval, porque es lo que llegó, digamos, a Rousseau. Tengo mis dudas, más bien, de que Rousseau tuviera acceso a determinadas fuentes originarias de Aristóteles. Como bien conviene recordar en este punto, Aristóteles es Aristóteles y sus apuntes en el Liceo. Es decir, Aristóteles es Aristóteles y sus discípulos, que escriben con él. Digamos que Aristóteles, en algunas de sus obras, por cierto, algunas inacabadas, no es el único autor. Incluso hay giros lingüísticos que dan la impresión que no es el propio Aristóteles quien lo escribe. Pero eso no significa que haya diferencias de calado. Pero, desde luego, Aristóteles es un equipo de jóvenes filósofos que a través de Aristóteles se emancipa, digamos, de la academia platónica y funda el Liceo y, digamos, pues le secundan. Como diríamos hoy, pues un equipo de traductores, un equipo de discípulos que trabaja en artículos de investigación y que firma también coautorías. Pues en ese sentido podríamos hablar. No sé si he respondido a su pregunta, pero es un tema de largo recorrido que nos podría llevar muy lejos y yo estaré encantado de compartir con ustedes este tipo de inquietudes filosóficas en este foro y en otros que puedan terciarse. Una pregunta, a ver, el micrófono para la izquierda, gracias. Para la izquierda mía. Muchísimas gracias por traernos a Aristóteles a la vida. El ser humano social. Estamos educando en los colegios, en la universidad, a que el ser humano sea social, aplicando un poco el sentido aristotélico. Ahí lo dejo. Pues muchas gracias. Pues hoy ha aparecido el examen de selectividad en Valencia con algunas preguntas ciertamente capciosas a propósito de un comentario de texto, ¿no? Pues yo no sé si ese modo de entender la historia es el modo que más nos hace fuertes, libres, que ayuda más a nuestros estudiantes, a quienes acceden a la universidad. Tengo mis dudas, ¿eh? Lo que sí que está claro es que el trasfondo ideológico, el trasfondo de constructo artificial, que para algunos la educación es una prueba de ensayo, una prueba de laboratorio, con aviesas intenciones en ocasiones, y en otras educación como divertimento, entretenimiento, nada es azaroso, nada es accidental y todo tiene carga de profundidad. De todas formas, aquí hay catedráticos de pedagogía y no soy yo el más indicado para hablar de estos temas. Pero sí que puedo decir que en nuestro tiempo el legado aristotélico en lo que a educación de las jóvenes generaciones se refiere, como plantea don Santiago San Juan, no me parece que sea ni mucho menos tenido en cuenta. Más bien hay una erosión de del estatus de educación en el sentido sólido de la expresión. Hay una pérdida de credibilidad, una pérdida, digamos, de imagen esencial. Y al final la educación puede pasar a ser irreconocible, puede desnaturalizarse a gran escala. En nuestro tiempo hay vientos que soplan en la dirección de la erosión de la educación como instancia intergeneracional, instancia de transmisión de conocimientos y, sobre todo, de proyección de una imagen de hombre y de mujer a la altura de nuestro tiempo. Bueno, tenemos unas preguntas en el chat que voy a tratar de resumir. La verdad es que son muy interesantes, muy bien, muy acertadas. La primera es de Lorenzo Guaita, que dice, da las gracias y excelente profesor. Ha destacado el crecimiento de Aristóteles en este neomodernismo que estamos viviendo, pero creo que en política hoy parece poco probable que la estructura social de la mejor polis aristotélica
que era la configurada como una pirámide, sea lo que se busque en la política actual. En Aristóteles, la cúspide estaría formada por una pequeña clase de virtuosos y los estratos inferiores corresponderían a los individuos no ciudadanos, como extranjeros, campesinos, comerciantes, inmigrantes, esclavos. Hoy creo que sería impensable pensar que la clase trabajadora no participará de la polis. Muchas gracias. Bueno, creo que es una pregunta que antes has respondido en parte. Sí, pero que... sin lugar a dudas, no es bueno incurrir en anacronismos ni en extrapolaciones que resulten totalmente pues, ajenas a la realidad, ¿no? Se trata de trasplantar el modelo aristotélico a nuestro tiempo, que tiene unas coordenadas y que nos puede servir de fuente de inspiración en algunos aspectos y en otros, evidentemente, pues no se podrá hacer ese trasvase. Y no se puede hacer para bien, en el sentido de que podremos hoy ser, no digo dueños, pero sí activos, partícipes de nuestra comunidad política, como no lo podía ser pues, muchos de los que hoy llamamos ciudadanos y no merecían tal condición en tiempos de Aristóteles. Por tanto, de Aristóteles hay que quedarse con aquello que es valioso, que no necesariamente es todo lo que circunda el pensamiento aristotélico. Totalmente de acuerdo, por tanto, con la objeción. Laura Gálvez nos pregunta si podrías explicar dos términos, la politeia y qué es la clase media para Aristóteles. Bueno, la politeia, pues sin lugar a dudas, tiene múltiples acepciones y desde luego no tiene un carácter de polemistas ni carácter tecnocrático, como en estos momentos se le quiere transmitir también desde ciertas fuentes de inspiración ilustradas, sobre todo la política como el ámbito de los técnicos, el ámbito de los que tienen que desarrollar gestiones a gran escala bajo procedimientos estandarizados, burocráticos, etc. Eso es absolutamente ajeno a la politeia tal y como la entiende Aristóteles. Y bueno, Aristóteles no habla propiamente de clase media, pero sí habla pues, de aquellos que mira con un cierto desdén, vamos a decirlo así, aquellos que están incapacitados para pensar. No tanto para pensar, sino para contemplar. Pues porque no tienen tiempo, porque no pueden ejercer el ocio tal y como lo entendían en su tiempo, que es muy distinto a nuestro tiempo. Es un concepto que ha cambiado radicalmente de significado. Es decir, cuando uno no se prodiga en actividades contemplativas, está inhabilitado de facto para profundizar en todo ello. Y muchos representantes de lo que hoy llamaríamos clase media para Aristóteles no estaban preparados, facultados para poder profundizar en ese proceloso mundo que es de una gran complejidad. Por eso cuando algunos hablan de la filosofía, aquí en España diríamos, como el campo de conocimiento 11 de la ANECA, es que resulta absolutamente fantasmagórico. Es decir, la filosofía que tiene una proyección arquitectónica, una proyección fundante del saber, no es el saber 11. Eso es relegarlo a la inanidad. Y claro, eso es lo que supone en estos momentos cuando depauperamos el saber, cuando no nos asombramos de que las cosas sean como son, parafraseando a Aristóteles de metafísica, sino que nos puede dar igual casi todo. Pues en un escenario de esa naturaleza, pues muchos profesionales de mediana categoría social, vamos a decirlo así, pues podrían estar, según Aristóteles, incapacitados de desarrollar una aristocracia intelectual. Por tanto, no estamos hablando aquí de una aristocracia de linaje, sino una aristocracia intelectual. No serían competentes. Bueno, ese es un aspecto que también tiene mucho trasfondo y que habría que matizar mucho, pero ya de entrada pues he dicho cuál es mi consideración. Muy bien. Julián Miura pregunta también algo que hemos hecho mención, que has hecho mención. ¿A qué se refiere Aristóteles cuando define al hombre como zoon politikon? Bueno, pues se refiere principalmente a que la política no es algo ajeno, no es algo tangencial, sino que es algo constitutivo de todo ser humano. La preocupación por el bien de su comunidad política. Es decir, la natural tendencia
al bien en el sentido más difusivo de la expresión. Por tanto, lo político para Aristóteles no es accidental, y que un animal sea un animal político implica que lo político se adentra en categorías antropológicas, es decir, que forma parte de la personalidad de ese individuo. Y eso tiene enorme recorrido. Y en nuestro tiempo, para muchos, la política pues, es una actividad especializada, es una actividad a la que yo no me ocupo ni me pienso ocupar, y que otros ya lo harán, y seguro que lo que deciden pues, será pues, porque son expertos, yo me quedo a un lado. Ese tipo de actitudes, que es en el fondo la defenestración de la política, eso en Aristóteles evidentemente no podría darse. Bueno, y una última, ya terminamos, la formula Federico Millán, y dice: siempre me ha gustado la comparativa entre Aristóteles y Maquiavelo. Está buena. Al que consideran padre de la ciencia política, Maquiavelo, en el concepto de felicidad como eje principal. Ahí surge el término felicidad política, y a partir del análisis comparativo entre los dos autores, creo que deberíamos ubicar la felicidad política en el marco más amplio del quiebre entre moral religiosa y moral política. Bueno, pues yo he estado en Roma el pasado 26 de mayo, y me llamó mucho la atención ver múltiples alegorías a la figura de Maquiavelo por los lugares por los que transité. Me llamó mucho la atención. Como que había un cierto retorno, porque no es la primera vez que voy a Roma precisamente, y había pues como un cierto retorno al pensamiento de Maquiavelo. Y bueno, Maquiavelo para algunos es solo el príncipe y nada más que el príncipe. Y, por supuesto, Maquiavelo es comentario a la obra de Tito Livio, etc. Maquiavelo es mucho más que el príncipe, aunque algunos le encasillen solamente con el príncipe. Pero es la obra, sin lugar a dudas, pues, que le ha llevado a la posteridad, a la influencia más notoria. Y Maquiavelo pues, plantea un giro en el sentido más semántico de la expresión prudencia, tal y como la entendía Aristóteles. Prudencia pasa a concebirse en clave de astucia, en clave de cálculo, y de cálculo de coste-beneficio, y decidir lo que es mejor para los propios intereses, empezando por el que gobierna, que debe satisfacer antes que nadie sus propios intereses. Bueno, pues esa lógica de transmutar el sentido de la prudencia, pues es, sin lugar a dudas, un buen punto de confrontación entre Aristóteles y Maquiavelo. Más allá de que la supuesta virtud cívica o maldad cívica puedan tener una proyección en Maquiavelo. Yo, sinceramente, de Maquiavelo puedo aprender su modo diáfano de expresarse, que es como decir, se le entendía perfectamente lo que quería decir, aunque llevara a consideraciones, desde luego, particularmente polémicas en su tiempo, y que lo siguen siendo en nuestros días. El problema de nuestros días es que, en virtud de una cierta anestesia general en la que podemos estar imbuidos, nos puede afectar mucho menos que se autoproclame que la maldad de unos puede contribuir al bien colectivo, o que la prudencia se pueda concebir en clave de una cierta cuquería, de un cierto cálculo interesado, donde los demás van por añadidura, y primero soy yo, después soy yo y finalmente soy yo. O dicho de otro modo, el legado de Maquiavelo en nuestro tiempo es el legado del subjetivismo moral a gran escala, donde cada uno, como diría Lipovetsky, se erige en juez último de sí mismo, no requiriendo más jueces que uno mismo, aunque ese uno mismo se encuentre en tránsito a un precipicio. No importa, es mi decisión. Bueno, pues precisamente porque en nuestra sociedad debería ser una sociedad de vínculos mutuos, tenemos también vinculación interna moral de no dejar
que alguien se pierda, no dejar que alguien sucumba. Necesitamos ocuparnos de los demás, no hacer de Caín. No es un asunto mío. Esa expresión proverbial bíblica. No tengo nada que ver con este asunto. No me desentiendo. Pues frente a esa actitud abstencionista, individualista, pues la sociedad se construye sobre un entramado de obligaciones cívicas a gran escala. Aristóteles puede ser un referente para fundamentar ese entramado de obligaciones cívicas a gran escala.